Pie plano es un tema interesantísimo y casi imposible hablar de pie plano solamente en media hora. La idea es dar un pantallazo de lo que hacemos con el pie plano, de lo que preferimos no hacer con el pie plano y básicamente tener una idea de cuáles son los chicos que debemos tratar y cuáles son los chicos que podemos tratar y cuáles son los chicos que no valen la pena tratar. El pie plano implica una situación clínica que hoy en día se considera como parte de cada uno, digamos, de características de cada uno, como tener ojos claros, como ser pelirrojo, como tener ojos oscuros. De hecho, en muchísimos sitios no se trata el pie plano, estamos hablando del pie plano flexible. De modo que, si yo tuviera que resumir este tema del pie plano en el niño, yo diría que en principio el pie plano está determinado por la caída del arco longitudinal interno. La gente dice, así un poco de esto, ¿no? La gente dice, tiene el arco vencido. No tiene el arco vencido porque en realidad el arco nunca lo tuvo. No es que lo tenía y se le cayó el arco, sino que nunca armaron el arco. Segundo, todos los chicos tienen pie plano hasta los 3 años de edad, o sea que hasta los 3 años no se habla de pie plano. Es muy común en los que ven madres que me dicen, pisa para adentro, tiene pie plano, y el chico no camina todavía, lo agarran de las manos, lo hacen pararse. Esos chicos no tienen pie plano, no siquiera caminan, no deambulan, no se habla de pie plano antes del 3er año de edad. Es muy frecuentemente de origen hereditario. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un padre y una madre con pie plano, es muy probable que tenga un chico con pie plano. Y la historia natural del pie plano es muy difícil cambiarla. Es habitualmente asintomático y los padres en general consultan porque notan que el pie se desvía hacia adentro o que deforma el zapato en pronación. Solo el 10% de los pies planos del niño van a permanecer planos en el adulto. ¿Por qué? Porque el pie plano se va a ir mejorando progresivamente en la primera década de la vida. No todos los chiquitos que tienen pie plano a los 3 años van a seguir con un pie plano en la adolescencia. Y solo el 3% de los pies planos van a ser sintomáticos durante la adultez. Si yo tuviera algún elemento que me permitiese adivinar qué pie plano va a ser doloroso en el adulto, yo tendría ya un elemento para saber cuáles operar y cuáles no, cuáles tratar y cuáles no. ¿Qué es, haciendo las diferencias, es el secreto de la enfermedad de Perthes? Descubrir qué paciente con Perthes va a evolucionar mal, porque tiene todos los elementos de mal pronóstico, para tratarlo en el periodo temprano de la enfermedad. Esto en el Perthes lo podemos hacer porque tenemos una cantidad de clasificaciones y tenemos indicadores de bueno y mal pronósticos, el signo de Herring, la clasificación de Cattera, los signos de cabeza en riesgo, tenemos elementos que nos pueden ir adelantando un poco el pronóstico, pero en el pie no tenemos esto, porque todos los pies planos en el chico son asintomáticos y muy pocos van a ser sintomáticos en el adulto. Lo cierto es que si bien se desarrolla a partir de los 3 años y ahí empieza a mejorar, hay que dejarlo hasta los 10 años. Es decir, antes de los 10 años no tenemos que tratar a los chicos con pie plano. A los 3 años, ¿qué es lo que tenemos? A los 3 años tenemos un chico que tiene un pie con o muy poquito o algo de arco. Desgraciadamente es una lástima que esto se ve bien en la computadora de acá, no, pero se ve en el podómetro que tiene muy poquito arco. A partir de los 9 años de edad ya el pie empieza a tener ya un aspecto más definitivo y algunos chicos tienen un pie muy plano con una saliencia acá, con una caída del arco longitudinal interno y con una imagen del pie, de la planta del pie, con un pie plano, y esto no significa que tengamos que tratarlos, pero la esencia del pie plano, la mayoría de los pies planos son pie planos flexibles. ¿Qué significa? Que el chico va a tener un pie con un aspecto de pie plano, como lo ven acá en esta imagen, pero con retropié muy pronado, caída del arco anterior, habitualmente el antepié está en valgo,
pero al poner el chico en punta de pie, se corrige el retropié, se supina, fíjense que tiene supinación, tiene excelente supinación, o sea, es un pie plano, pero es un pie plano flexible. La radiología del pie plano se basa en medir ángulos. En realidad los ángulos, el único ángulo que uno mide es el ángulo de Costa Bertani, que es el ángulo que va de la base del primer metatarsiano a el punto más bajo del astrágalo y al borde inferior del calcáneo. Ese ángulo de Costa Bertani se aplana muchísimo en los chicos con pie plano, pero no les puse números. ¿Por qué? Porque uno lo ve que está muy cerrado o más cerrado, ese tiene más de 150 grados, menos de 150 grados. En realidad no me importa el ángulo, se los menciono porque un ángulo de Costa Bertani está mencionado en la literatura, pero lo que yo utilizo como indicador es esto. Trazamos el eje del astrágalo y nos fijamos qué parte de la cabeza del astrágalo está descubierta. Y esto es realmente lo importante, porque cuando hay un pie plano hay una caída del astrágalo y hay una abducción del medio pie. Fíjense, el eje del astrágalo no coincide bien con el eje del primer rayo, pero fíjense la diferencia, el medio pie está totalmente en valgo con respecto al eje del astrágalo. En esto radica un poco el secreto del pie plano. ¿Cuáles son las dos diferencias? ¿Cuáles son los dos tipos de pie que nos vamos a encontrar? El pie plano flexible y el pie plano rígido. El pie plano flexible dijimos que es fisiológico hasta los 3 años, es habitualmente asintomático y los padres consultan por ausencia del arco, porque deforma el calzado o porque pisa para adentro. Rara vez consultan porque duele. El pie plano se consulta por un problema estético en general. Ahora, ¿cuál es el pie rígido? El pie rígido es aquel que cuando lo queremos hacer la maniobra de supinación, el chico no puede supinar, tiene un bloqueo de la supinación y habitualmente va asociado a un espasmo de los peroneos. Cuando nosotros tratamos de llevar el pie a la inversión, los músculos peroneos se tensan, se ven en la cara externa del pie unas cuerdas y es imposible supinar ese pie. Es habitualmente doloroso y es progresivamente incapacitante. El paciente consulta por dolor o a veces la madre dice, no le duele, pero yo no sé qué tiene, pero camina mal. Camina mal, camina como si estuviera pisando algo raro. Yo le cambio las zapatillas y la verdad es que no sé qué es lo que tiene. Ese chico es muy frecuente que termine desarrollando una barra tarsal. Esos chicos, créanme, que uno no les encuentra nada y que les pide la placa y tampoco tienen nada, terminan desarrollando una barra tarsal. A veces no tienen una deformidad inicial, tienen una deformidad tardía o progresiva. ¿Y por qué no encontramos nada? Porque como van a ver después, el doctor Sala les va a dar las charlas de barras, las barras pueden ser cartilaginosas, pueden ser fibrosas, cartilaginosas y pueden ser óseas. La sinfibrosis, la sincondrosis y la sinostosis. Y es muy probable que ese sea el mecanismo evolutivo de una barra. Arranca siendo un puente fibroso o cartilaginoso que después se osifica. Entonces en las etapas tempranas, que es cuando la madre nos dice, no sé qué tiene, pero camina mal, ese chico hay que seguirlo y hay que continuar viéndolo y hay que estudiarlo. El pie plano flexible se asocia a genu valgum, siempre, la mayoría de los chicos chiquitos tienen a partir de los 3 años un genu valgum que va a ir mejorando hasta los 10 años. A partir de los 10 años, la corrección del genu valgum, la corrección espontánea y la corrección terapéutica con procedimientos no quirúrgicos se termina y ya no hay forma de corregirlo. Pero esta es una charla en la que yo tengo que decirles la verdad. Los padres necesitan que sus hijos sean tratados. Y si yo no los trato, lo van a llevar a Sergio. Y Sergio les dice, no tiene sentido tratarlo porque no tiene tratamiento.